Buenos días. Cómo no, en primer lugar, agradecerle a la doctora Campos que me ha invitado una vez más a participar en este encuentro y al doctor Galbo, que es el que me introdujo en estas sesiones compartidas de reumatología con atención primaria. Por supuesto, agradecer a todos los compañeros de primaria y amigos por haber aguantado aquí heroicamente una mañana maratoniana de sesiones. El tema que me corresponde hablar es la osteoporosis en atención primaria. Y tengo que deciros que después de las dos sesiones anteriores, pues casi mis compañeras ya lo han dicho todo y yo creo que podríamos acabar y así nos vamos antes. De todas formas, pensándolo bien, he tenido que reconfigurar sobre la marcha, tal como os oía. A ver, ¿yo qué tengo que decir? Porque lo estáis diciendo todo, ya no me queda nada que pronunciar. De hecho, voy a pasar después las imágenes y veréis que muchas incluso se repiten. Pero pensándolo bien, es cierto, estamos hablando de una misma patología, que es la osteoporosis, y la osteoporosis no se puede cambiar, tanto si la tratamos nosotros en primaria como nuestros compañeros en reumatología. Sin embargo, el enfoque es distinto. Nuestros compañeros lo tienen mucho más fácil y no se ofendan, pero ellos tienen el diagnóstico prácticamente. Cuando les llega ahí el paciente, tienen que sospechar porque tienen factores de riesgo muy claros que les hemos derivado nosotros o les derivan de distintos servicios. Nosotros no. Nosotros, las consultas que tenemos un sinfín de pacientes por 1000 patologías distintas, por una diabetes o porque vienen a por unas recetas o porque vienen porque le duele la cabeza, tenemos que sospechar y hacer el diagnóstico para así hacer un tratamiento precoz de su patología, de lo mucho que se está hablando aquí, y sería una prevención primaria de la osteoporosis. Bueno, pues como no disponemos de mucho tiempo para eso, vamos a intentar los recursos, los pocos recursos que tenemos y el tiempo, dirigirlo precisamente a esa población que es la de riesgo. Y para eso, pues bueno, tenemos valorar los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, que sí que se han expuesto ya anteriormente, y lo siento, pero que repita alguna de ellas, están la SER, ya nos ponía en marcha el que teníamos que pensar en personas mayores de 65 años, la edad, el peso bajo, por debajo de 20 de índice de masa corporal, antecedentes, por supuesto que ya se ha repetido una y muchas veces, antecedentes de una fractura si la han sufrido, antecedentes de fracturas en familiares, el estar tomando corticoides y el que se nos caigan, por el riesgo, lógicamente. Luego, como riesgo moderado aparecen otras, como es tabaquismo, consumo de alcohol, menopausia precoz, algunas patologías, algunos medicamentos y tratamientos relacionados con las caídas, como es pérdida de visión y demás. Posteriormente y más recientemente, en el 22, la SEIOM nos pone como factores de riesgo prácticamente los mismos, a los cuales ya sí que les añade y les dice pues determinados tratamientos, como son los corticoides y, cómo no, ciertas patologías oncológicas que necesitan un tratamiento, como son los inhibidores de la aromatasa y los antiandrogénicos en el cáncer de próstata, etc., y varios signos más que tenemos que tenerlos en cuenta como factores asociados. Como no podía ser de otra forma, aparece también recientemente, y se ha dicho aquí ya por activa y por pasiva, lo de el riesgo inminente de fractura, que eso sí que es importante y a nosotros sí que nos toca muy de cerca, y es muy sencillo, y es pacientes que nos vienen que sí que tienen una fractura y no siempre vienen tratados, están diagnosticados de fractura osteoporótica y no vienen tratados. Eso es tan sencillo como ponerles ya el tratamiento, porque sí que está indicado, incluso sin tener que hacer más estudios. Si queremos, les hacemos la densitometría y demás, pero en principio no hace falta ni eso. Bueno, si tenemos eso en cuenta, los factores de riesgo, y nos acordamos, muy bien, pero hay otra posibilidad mucho más sencilla, y es utilizar las herramientas de predicción. Hombre, menos mal, por lo menos esta no la han pronunciado mis compañeras anteriores.
¿Y por qué? Yo lo sé. Y es que nuestros compañeros en reumatología, y eso ya lo hemos hablado otras veces, dicen que tiene muchos defectos y que realmente no es válida. Claro, para ellos, que se dedican a eso exclusivamente. Para nosotros, yo sigo diciendo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, que nos puede ser de utilidad. Concretamente, el FRAX. La herramienta esta de FRAX, que es muy sencilla, nos puede dar un poco de orientación hacia nuestra población, en la cual no hace falta que nos acordemos de los factores de riesgo. Es tan sencillo como entrar por internet, ponemos la palabra FRAX y la primera indicación, pinchamos y se nos abre esto. Es muy rápido. Basta con poner edad, sexo, peso, talla, vamos rellenando y después responder sí o no a estas preguntas que son los factores de riesgo. ¿Ha tenido una fractura previa? ¿Sus padres, concretamente la madre, ha tenido fractura de cadera? Si es fumador activo, corticoides, artritis reumatoide, osteoporosis secundaria y alcohol. Y aquí no es preciso el tener la densitometría. Si la tenemos es más fiable, evidentemente, pero no es preciso el aportar la densitometría. Una vez acabado eso, le decimos calcular y nos aparece esto, una lectura como esta. Bueno, pues eso, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos da? Unas cifras que son de fractura mayor osteoporótica y de fractura de cadera. Y unos números. Eso significa, esas cifras son el riesgo de sufrir una fractura en los 10 próximos años, bien de fractura mayor osteoporótica o de cadera. Y acordarnos solamente unas cifras, por las cuales a partir de ahí es las que se considera que son de riesgo suficiente como para tratar. Y es por encima de 10 de fractura mayor osteoporótica y por encima de 3 de cadera. Yo imaginaba que iban a poner las caras diciendo no, es cierto, si puntualizamos un poco más, a partir de 5 de fractura mayor osteoporótica hay que tenerlo muy en cuenta porque sí que hay que puntualizar un poco más, y es que si sale 5 y no tiene la DMO, pues sí que habría que decirlo para ajustar más. Muy bien, pues una vez ya visto esto, con el FRAX tan sencillo como haberles pasado esto, que no se tarda más de un minuto, yo he tardado más en explicarlo que lo que se tarda luego en la consulta. Con eso ya sí que nos podemos hacer una idea de si nuestro paciente, nuestra paciente más concretamente, tenemos que prestarle más atención o nos quedamos tranquilos porque no tiene un riesgo tan inminente o tan importante de fractura. Vale, pues entonces ya tendríamos una de las dudas resueltas. Ahora pasaríamos a otro de los puntos que quizá a veces nos generan dudas en la consulta, y es la DMO. ¿A quién le pedimos? Bueno, pues es una herramienta que efectivamente nos sirve, pero ¿de qué? Es una prueba complementaria, es como una más, pero claro, pedir a la población, lo que sí que se ha visto es que sistemáticamente y por screening pedir la DMO no está indicado. Entonces, habrá que, como recurso, limitarlo a una determinada población. ¿A quiénes de ellos? Pues, concretamente, la Sociedad Internacional de la Clínica Densitométrica, en su momento, en el 2015, indicó como indicaciones a quién: población mujer más de 65, hombre más de 70, y si es menor de esa edad es porque además estén asociados algunos factores como es bajo peso, fracturas previas, el uso de medicación de alto riesgo, enfermedad que ya de por sí condiciona pérdida de, o sospechamos pérdida de masa ósea, fracturas, una vez más aparece aquí el que haya tenido una fractura por fragilidad, el riesgo inminente de fractura, adultos con algunas enfermedades o condiciones o medicamentos que implican una pérdida de masa ósea, y cualquier patología que vayamos a iniciar ya y hemos sospechado que debemos de iniciar con tratamiento, entonces pedir la densitometría. Aunque eso, la densitometría no es la que nos va a indicar si tratamos o no, sino más que nada es para seguirles un control y ver la evolución con el tratamiento.
Esto de aquí es archiconocido, pero lo saco de nuevo, y que fue la OMS establecía en el 94 los criterios de la densitometría, la valoración por debajo de -1 consideraba de t-score como normal, una osteopenia entre -1 y -2,5, osteoporosis por encima de -2,5 y osteoporosis severa o establecida por encima de -2,5, pero además con una fractura. ¿Esto a dónde y qué población se aplica? Pues a la mayoría, es decir, en las mujeres posmenopáusicas y hombres más de 50 años. En los casos menos frecuentes, que serían por debajo de esas edades, lo que tendríamos en cuenta no sería la t-score, sino la z-score. A esos son los que se les aplicaría. Otra de las dudas que tenemos es cuándo repetimos la densitometría. Insisto una vez más, es un recurso que bueno, si se abusa y excedemos, evidentemente se satura. La tenemos ahí, disponemos la densitometría, pero convendría, y además tiene una utilidad, pues ¿cuándo? Pues cada 2 años en general para pacientes que llevamos tratamiento y quizá con más frecuencia, a los 6 meses o 1 año, en aquellos que llevan un tratamiento que provocan un metabolismo mucho más rápido, como es con corticoides. Y ahora empieza el meollo. Eso es lo que yo pensaba antes de haber oído lo que se ha comentado aquí mis compañeras. Y ahora el tratamiento. Pero bueno, prácticamente voy a repetir lo mismo que estaban diciendo. A lo mejor alguna puntualización, si me permitís. Lo primero es, la SEIOM dice, si ya decidimos a un paciente por sospecha de que hay que darle un tratamiento por osteoporosis, hay que pedirles una analítica básica, y dentro de esa pues es el hemograma y bioquímica, función renal, hepática, calcio, albúmina, fósforo, fosfatasa alcalina, TSH, la 25, la vitamina D, proteinograma y calciuria. La PTH no la considera que esté indicada en esa analítica, quizá en población más joven, eso que hemos dicho, por debajo de la menopausia, por debajo de 50 años más joven, podríamos sospechar que pueda tratarse de una osteoporosis secundaria, a lo mejor ampliar un poco el estudio. De la densitometría ya lo hemos comentado anteriormente a quién indicarla, y luego los marcadores de la remodelación, o sea, en principio en primaria no tienen tampoco mucho sentido, porque, entre otras cosas, se varían mucho y tienes que tener unas condiciones muy especiales de la paciente con la alimentación y demás días previos para eso, y no nos va a aportar mucho más. ¿A quién indicar el tratamiento? Y aparece otra vez. Lo primero, riesgo inminente de fractura. Ya se ha dicho por activa y por pasiva. La SEIOM dice que después a la DMO por debajo de -2,5 en columna, que eso pues no hay aceptación general, pues que habría que asociarle además que tenga otros tipos de factores de riesgo. Y pacientes, incluso aunque no tenga osteoporosis, pero que sea con una osteopenia por encima de -2,5, pero que presenten otros factores de riesgo como hipogonadismo, menopausia precoz, tratamiento con corticoides y estrógenos. Esto es lo que dice la SER, es un poco complicado y más a estas horas que ya estamos hipoglucémicos y con ganas de irnos, con lo cual paso a esta otra imagen que también ha salido anteriormente, pero viene a decir lo mismo y es mucho más sencillo. En principio nos pone, y aquí en verde, que no nos olvidemos nunca de que es importante remarcar los hábitos de la vida saludable, no fumar, el tabaco y el aporte siempre, sí o sí, si vamos a dar un tratamiento para la osteoporosis, asociarlos con calcio y vitamina D, como muy bien se ha dicho anteriormente. A lo mejor aquí en el servicio ayer oía a Isabel, que explicaba, y dije, yo quiero tener una Isabel, me refiero a la enfermera que estuvo diciendo que está con colaboración y participa con reumatología. Toma, claro, así yo tengo un paciente y le digo, y ahora pasé por mi enfermera que lo va a explicar. Desgraciadamente nosotros de eso no disponemos, pero Isabel decía, bueno, los hábitos esos los paso yo y les explica y los mantiene. Me parece acertadísimo y muy indicado, pero por lo menos, no, salvo que nos ganemos a nuestra enfermera y la hagamos partícipe en esto. Bueno,
Y a partir de ahí, ¿cuáles son los puntos y a quién tratar? Aparece, en primer lugar, a ver, nos dice, una vez más, paciente con fractura por fragilidad de más de 50 años. Si es de cadera y de vértebra, directamente dar tratamiento. Si es una fractura, pero que no sea de cadera y vertebral, coles, húmero. Si está con osteopenia, es decir, con una densitometría y que tiene menos de 1,5, dar tratamiento. Si le hemos hecho un FRAX, ¿os acordamos esto que he dicho inicialmente, que es muy sencillo de hacer? En ese considera, si es más de 3 en cadera, dar tratamiento. Aquí voy a extenderme un poco más, porque como me sobra, ya se ha explicado el otro, puede decirlo. A ver, el por qué cadera y por qué la densitometría en columna. Cadera es muy fiable, porque la cadera se modifica muy poco si tiene artrosis o no artrosis, porque la artrosis la da a otro nivel de donde se hace la medición. Sin embargo, en la columna varía mucho. Basta pensar una paciente que tenga artrosis, que tiene osteofitos que le sobran por todas partes, seguro que la DMO le va a salir hasta arriba, con lo cual no es verdad, simplemente que hay artefactos ahí que serían los osteofitos que le están dando eso, con lo cual, por eso se insiste en que lo que es fiable es una DMO, sobre todo de cadera. Luego después, si lo que le hemos hecho es una T-score, comentaba anteriormente, y está por menos 2,5 de T-score, no directamente tratar, sino que dice hay que valorar otros factores de riesgo y las cifras, si están muy próximas o no. Y por último, y pone aquí este cajón, que esto ha sido más reciente, pero vamos, que es muy importante, es población que está en tratamiento con corticoides, que lo hemos repetido muchas veces, riesgo muy grande, y pacientes oncológicas, mujeres con neo de mama que tienen inhibidores de la aromatasa o varones con antiandrogénicos. A todos esos, sí o sí, estudiarlos, otros factores de riesgo y, en su caso, ponerles tratamiento. Es decir, seguirlos muy directamente. Del calcio y la vitamina D se ha dicho y mucho y muy bien, con lo cual no hacer más que insistir en que sí que es cierto que hay que asociarlo sí o sí siempre que pongamos tratamiento, o asociarlo o la alimentación, que el calcio lo tomen con la alimentación, pero que no excluya. Esta imagen también ha salido anteriormente y bueno, nos puede servir un poco de orientación. ¿Qué tipo de tratamiento indicar? Pues por una parte, lo que hay que tener en cuenta mucho es el riesgo. Si es muy alto, como sería esto, pacientes que tienen múltiples fracturas vertebrales o una fractura vertebral pero con una DMO muy baja, a esos habría que dar un osteoformador, la teriparatida y romosozumab, que les ha comentado anteriormente. Los más frecuentes que son estos, los que tienen pacientes con riesgo, y esos son o han tenido una fractura por fragilidad o tienen una DMO baja, pero baja de menos 2,5 con factores de riesgo. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que dar? Los recursos que tenemos habitualmente en primaria, que es tener en cuenta si tiene problemas digestivos y la edad. Que no tienen ningún problema de estos, se les dan alendronato, risedronato, con las peculiaridades que han comentado anteriormente. Que sí que tiene esos factores de riesgo, recurrimos al parenterales, zoledronato o denosumab. Quito zoledronato porque no es recurso nuestro, denosumab. Y esta otra imagen, que lo mismo, lo han explicado muy bien, con lo cual casi la voy a saltar. Nada, simplemente se utilizan lo de los años estos, lo que tiene en cuenta es los estudios que se han hecho con los fármacos y hasta ahí seguridad. Eso no significa que hay que acabarlo ahí, como muy bien se ha remarcado, sino que cuando se aproxima a ese tiempo de tratamiento, lo que hay que tener muy en cuenta es volvernos a estudiar y plantear el riesgo que tiene la paciente. Y nada más, pero vamos, está indicado. Quizá puntualizar, me quedan 3 minutos, estoy acabando, vamos a ver. Quizá aquí hay algo que aquí es muy fácil exponerlo, y es, bueno, pues cuando hay que retirar el denosumab hay que sellarlo, que se ha explicado fenomenal, pero hay que sellarlo con zoledrónico. Y si no, claro, y si no, 2 años aquí. A ver, zoledrónico, ¿quién tiene la posibilidad de ponerlo de aquí?
Que levante la mano. Nada, los reumas, claro, con lo cual nosotros no. Luego, entonces, a ver, una cosa es la teoría, que sí, está muy bien, los estudios que han habido ahí, y otra cosa es los recursos reales. Y los reales es que nosotros no tenemos la posibilidad de zoledrónico. Y si no, y si lo hacemos, saturamos el sistema. Con lo cual, bueno, yo particularmente utilizo bifosfonatos, eso sí, porque se sella, y en principio me quedo medio tranquilo con eso. Vale, y ya por último, a ver, ¿cuándo derivar a reumatología? Bueno, pues según la Guía de Práctica Clínica de Osteoporosis de Canadá, dice: aquel paciente con fractura o pérdida significativa de una DMO, de una otra, y que esté llevando el tratamiento y que confirmemos que se está tomando el tratamiento, claro está. Y no responde, pues entonces derivar para que se le haga estudio por parte de reumatología. Cuando hay... no podemos dar el tratamiento de primera línea y segunda, que son los que utilizamos habitualmente, por la intolerancia. Causas de osteoporosis secundaria y esas DMOs que de pronto las ves ahí, que dices, bueno, es que tiene menos 3,5, menos 4 de cadera. Pues te asusta y vamos, habrá que mirarlo y supongo que en reumatología no le pondrán muchas pegas para poder ver esos casos. De todas formas, cómo no, sacar lo que aparece en el protocolo del Departamento 9 sobre osteoporosis que se publicó en el 2016. Ese es el nuestro protocolo. Y aparecía algo parecido a lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, médico de familia, la osteoporosis no complicada, es decir, como casi todo, las patologías crónicas las podemos llevar perfectamente y resolvemos. Como casi el 90% de las patologías crónicas, que las resolvemos nosotros. Ahora bien, ¿a quién tenemos que derivar? Cuando no se produce, no está evolucionando tan bien, es decir, una osteoporosis asociada a enfermedades sistémicas o de mala absorción. Cuando hay un fracaso, cuando estamos dando tratamiento y pedimos una DMO y a los 2 años resulta que ha empeorado o ha tenido una fractura mientras tanto y hemos confirmado de que se está tomando el tratamiento, o cuando aparecen fracturas múltiples, derivarlos para estudiar. Nada más, concluyo con esto. Los puntos que hemos tratado, que ha sido reconocer que la osteoporosis está claro que existe, porque nos vienen de vez en cuando, por desgracia, pacientes con fracturas osteoporóticas, que nosotros como buenos clínicos lo que queremos es hacer esa buena prevención primaria y que no se nos rompan. Y para eso, como disponemos de pocos recursos, utilizar esos recursos a los que tienen esos factores de riesgo importantes que hemos estado viendo. He hablado del FRAX y repito una vez más, yo considero que para nosotros nos puede ser de utilidad, es muy rápido y ya te quedas un poco orientado sobre esto sin tenerte que acordar de los factores de riesgo. He hablado de cómo utilizar ese recurso que es la DMO y después he repetido un poco lo que las compañeras han dicho, tratamientos, durante cuánto tiempo y cuáles de ellos indicar. Y por último, lo de la derivación a reumatología. Espero que con eso podamos evitar alguna fractura en nuestros pacientes de consulta. Muchas gracias.